Hola, hoy seguimos con la recta final de nuestro alfabeto y le toca el turno a la letra V. La letra V se parece mucho a la letra U, pero tenemos que intentar hacerla en vez de tan redondita, haciendo que tenga un pico en la parte de abajo, cerca de la línea base. Puede ser un pico muy marcado, como por ejemplo en esta V, o puede ser un poco más redondito, y además en esta parte de aquí podemos añadir un pequeño círculo o un pequeño bucle para hacer la conexión con la siguiente letra. Este círculo podemos hacerlo tan pequeñito o tan grande como queramos. Si no nos gusta que quede tan marcado, podemos simplemente hacer esta forma y al llegar a la parte superior apoyar el rotulador y salir con un trazo de salida. Acordaros de que podemos dibujarla también a partir del esqueleto, dándole grosor a los trazos, y en este caso los trazos gruesos son el primero, y para que esta parte no nos quede descompensada también le damos un poquito de grosor a este trazo descendente de la parte del bucle. La V mayúscula es exactamente igual que la letra A. Si volvéis a la primera letra que hicimos y le dais la vuelta a la página, quitándole la barra que cruza, tendremos la misma forma de la letra V. Si la vamos a terminar en pico, en esta parte de aquí abajo, en la línea base, acordaros de que tenemos que hacer como con las letras redondas y pasar un poquito por debajo de esa línea. Así visualmente nos parecerá que tiene la misma altura que una letra cuadrada. Como solo le damos grosor a este trazo de la izquierda, podemos hacer una línea paralela . Y si tenemos este acabado en pico, solamente añadimos serifs en la parte superior. Si los trazos finos de nuestra letra son muy finos, los serifs también tienen que ser igual de finos. Y la otra opción es dibujarla con este ápice plano. Si le diéramos grosor a ambos lados, partiendo del mismo esqueleto, en esta parte de aquí tendríamos un pico, pero en la parte de fuera tendríamos una zona plana. Y como hemos visto en algunas letras en las que se cruzan dos diagonales, esta parte de aquí la estrechamos un poquito, vamos estrechando el grosor de los trazos para que no nos quede tan pesada visualmente. Para la V mayúscula con Brass Pen podemos hacer una forma parecida a esta, pero más grande, e incluso también podemos ponerle este circulito para conectar con la siguiente letra. Igual que hicimos con la U, también podemos añadir un trazo de entrada, con una pequeña floritura a esta parte de aquí, y mantener la otra con un trazo fino. Las votaciones están muy ajustadas entre acuarelas o lápices de colores para continuar la serie, incluso me habéis propuesto lápices de colores acuarelables. Así que si tenéis alguna preferencia y todavía no habéis votado, acordaos de que podéis dejar un comentario en el vídeo de la letra U. Practicad mucho y nos vemos el viernes que viene con la W.